Entré a la casa de un desconocido con los oficiales de policía. Mi ex esposo John estaba en el suelo junto a una joven mujer. Sin sangre, sin huellas de una pelea. Solo sobras en los platos, un paquete abierto de mis vitaminas de edición limitada cerca y 2 cuerpos sin vida. Soy Sally, un entrenador de fitness famoso. Tengo un club deportivo y vendo ropa y vitaminas. John es mi esposo y abogado. Llevamos 15 años casados y nos divorciaremos en una semana. ¿Por qué? Porque Johnny siempre me engañaba. Aunque lo supe recientemente, estábamos a punto de enfrentar un proceso largo y estresante de división de propiedades. Nos conocimos. Ser estudiantes pobres sin matrimonio no tenía sentido entonces. Ahora que nuestra riqueza es de millones de dólares, sí podemos pelear. Eso es lo que el detective buscaba. Él empezó lejano. Me preguntó última vez que vi esposo y cómo Cynthia, encontrada muerta con él, entró en su vida. Fue directo al grano y preguntó cuánto recibiría del tribunal tras la muerte de mi esposo. A pesar de la deshonestidad de John, no podría asesinarlo en nuestra relación. Eso le dije al detective exactamente. Sin embargo, no creyó mis palabras y me sorprendió que me considerara uno de los principales sospechosos en el asesinato de John y Cynthia. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba investigar esta historia personalmente para limpiar mi nombre y evitar la cárcel. Pensé que Charlie, esposo de Cynthia, podría ser el asesino. Casada al conocer a mi esposo. Cynthia era empleada de Joe, quien guardaba su información en su oficina. Fui. Encontré la dirección de la casa de la mujer asesinada y conocí a su esposo. En mi camino vi la tableta de Joe en su silla. Intenté ingresar la contraseña, pero fallé. Contraseña errónea. Llevé la tableta conmigo, aunque necesitaba intentar acceder a sus mensajeros. Tal vez en alguna de las correspondencias obtenga una respuesta a la pregunta de quién deseaba su muerte. Charlie no abrió la puerta mucho tiempo. Cuando finalmente me dejó entrar, parecía aplastado y sus ojos estaban llorosos. Había una maleta sin desempacar en la sala. Charlie explicó que regresaba de un viaje de negocios. Hace unas horas. No se ha ocupado de las cosas desde que supo del asesinato. Ahora iba a salir para ser interrogado en la comisaría. ¿Realmente estaba fuera de la ciudad? ¿Y realmente importa? Podría haber puesto las vitaminas envenenadas en el frasco de Cynthia antes. Le pregunté a Charlie sobre su destino y alojamiento. Y al ir al gimnasio, verifiqué esta información. Los hechos coincidieron, pero no probaba la completa involucración del hombre traicionado. La TV local transmitió historias del asesinato. Todos en el club de salud estaban pegados a la pantalla. Imágenes mostraban cuerpos de John y Cynthia, casa donde estaban y frasco de vitaminas. En una toma, el camarógrafo hizo un primer plano de la tapa del frasco y vi un número. 7. ¿Cómo podría olvidar? Nuestros frascos Ed, limitada están numerados, solo 50. Ver cómo lo vendrían. Tengo los nombres de los clientes en mis informes. Abrí el archivo de inmediato. La cliente era una mujer desconocida. El frasco número 7 fue a Carmel, a 60 millas de aquí. La contraseña de Seven Joe tiene 10 caracteres, 3 7s, seguidos de los números del 1 al 7. 37 es su número de la suerte. ¿Cómo olvidé eso? Ha estado detrás toda su vida. Números en matrícula, fecha de nacimiento, dirección de primera oficina. Ingresé contraseña y obtuve lista de mensajes. En uno de sus mensajeros, encontré su chat con Charlie. Este esposo resentido escribió a amante de su esposa. Te mataría por arruinar mi familia. Miré mi reloj. Charlie está siendo interrogado. No tiene sentido perder tiempo. Mejor ir a Carmel y de regreso. Pasaré por casa de Charlie bajo pretexto de estar en misma situación y querer apoyarlo. Así podré hacerle preguntas y ver cómo es. Con estos pensamientos en mente, conocí a una mujer en Carmel y pedí el frasco número 7 de mi tienda. El pequeño pueblo me recibió con un fuerte aguacero. El lugar al que llegué, Carmel, resultó ser una antigua casa pequeña rodeada de un jardín descuidado. Di vueltas alrededor. Vi las marcas de las ruedas del coche en el patio y el camino de tierra que se extendía más allá. Llamé a los dueños, llamando y golpeando, pero no había nadie. Una vecina salió y se presentó como Lucy. Le expliqué que vendía vitaminas y quería conocer a la mujer que las había pedido. Lucy se sorprendió. Me dijo que no había mujer en casa. Había sido alquilada por un hombre soltero por casi 6 meses. Empecé a preguntar por él,
y Lucy describió a un hombre que me parecía muy familiar. Le mostré la foto de John y ella lo reconoció de inmediato y lo llamó Joe. Traté de ocultar mi nerviosismo y sorpresa. Le pregunté cuánto tiempo estuvo ausente. La respuesta de Lucy me dejó atónito. Hace solo 1 hora, esto parecía una locura. Vi a John muerto y ahora escucho que está vivo. Decidí esperar a que el inquilino regresara y me metí en mi coche estacionado al otro lado de la calle para verlo y asegurarme de que no estaba loco. Unas horas después, la luz fuerte de los faros de un coche me cegó brevemente. Cuando pude ver de nuevo, vi a un hombre junto al coche. El hombre entró al garaje, sacó un gato y desmontó una llanta. Decidí acercarme a él y estaba seguro de que era John. Nada de eso tenía sentido. Vi su cuerpo sin vida. Vi al equipo forense llevándolo lejos. Ahí estaba, parado frente a mí, no con el traje impecable que suelo ver. Viste una camiseta vieja y vaqueros, ropa que siempre odió. Temblaba de miedo, pero llamé el nombre de mi esposo con valentía. Se dio la vuelta bruscamente, me miró a los ojos, sacó una pistola de debajo de su camiseta y disparó. Corrí a mi coche, oyendo disparos más fuertes detrás. Sentí mi corazón saltando con estrés y adrenalina. Aceleré y fui a casa. Afortunadamente, quitó la llanta, lo que me daba ventajas y decidía perseguirme hasta el final. Seguí pensando en cómo mi John era un traidor, un fraude que fingió su propia muerte y un ladrón que también intentó matarme. ¿Pero por qué haría eso? No entendí la lógica. Al llegar a casa, lo primero que quería era llamar a la policía. ¿Qué les diría? El hombre grabado muerto hoy intentó matarme. Pensarían que estoy loco, y probablemente tendrían razón. Me interrumpieron los frenos de un coche estacionado en mi patio delantero, el mismo que había visto en el patio en Carmel. John salió de allí, y yo temblé. Agarré el póker de la chimenea y subí corriendo al segundo piso. En el dormitorio había un botón de llamada a la policía que John instaló tras el robo. Lo presioné y me encerré. Oír a John talar árbol. Puerta principal de casa. Hacha, Jack Nicholson en resplandor. Rezo por policías rápidos. Ya está subiendo al segundo piso. Oigo sus pasos. Un disparo. Otro. Uno. Dolor en mi brazo. Sentí algo cálido correr por él. Era mi sangre. Me golpeó en el hombro. Me mareé. Después oí otro disparo y... La policía ordena a John soltar arma. La puerta tembló al ser lanzada. Espalda contra ello. Tiré del mango, salí corriendo y golpeé a John en la cabeza con el atizador. Perdió la conciencia, yo grité. No me disparen. John, al recobrar la conciencia, respondió a la policía como Joseph, el hermano gemelo de mi esposo, algo que nunca mencionó. Tras la muerte de sus padres, John bebió mucho y un día condujo ebrio en el coche de su hermano. Y tuvo un accidente que causó 4 muertes. Dejó el coche y mintió a la policía, culpando a su hermano. Joseph pasó 20 años en la cárcel. Cuando salió, llamó a John. En vez de arrepentirse, John le dijo a su hermano que nunca volviera. Además de eso, él robó. Su hermano vendió casa, coches y toda herencia. Así que José sintió la necesidad de retaliar. Obsesionó con mi esposo. Se convirtió en un acosador que sabía todo sobre nuestras vidas. El divorcio, la división de bienes y Cynthia, por quien John me dejó. Entonces Joseph ideó este plan. Decidió envenenar a mi esposo y culparme. Iría a la cárcel y Joseph mostraría con pruebas. Era el hermano de John y heredó. Él ordenó mis vitaminas con ese fin específico. Él no supo que todos lo sabían. La botella tiene un número bajo tapa. Joseph creyó que no sería hallado. Así que descuidadamente pidió un paquete a su dirección. Se presentó a su vecina Lucy con su nombre real, pero lo acortó a Joe. Nombres coincidieron cuando yo hablé con la mujer en Carmel. Joseph se coló en la casa donde yo. El marido y su amante envenenaron la cena en el horno. Esperó hasta que John y Cynthia murieran y cambió el frasco de vitaminas por pastillas envenenadas para asegurarse que fuera a la cárcel por asesinato. Una historia difícil de creer. El hermano gemelo, sediento de venganza, asesinó a su hermano y a Cynthia, su amante. Podría ser la tercera víctima, pero tuve suerte de escapar. Joe condenado a cadena perpetua. Me quedó cicatriz en hombro, recordándome siempre de él. La historia de mi esposo y su hermano gemelo. Puedes juzgarme, pero
Joseph, quien casi me mató, le he perdonado. No era tan malo como persona. Su vida sería completa. Distinto sin el comportamiento despreciable de mi ex esposo. Por eso voy a ver a Joseph, en prisión cada semana. No pensé que habría espacio para una amistad así en mi vida. Nunca digas nunca. La fiesta estaba en pleno apogeo. Era el 50 cumpleaños de Oliverito, el hijo único. Sus padres, Helga y Jonas, llegaron cuando el niño tenía semanas y me contrataron como niñera. Siempre estuve con él en momentos de felicidad y tristeza. Tras la repentina muerte de su papá, también estuve a su lado. Ese cumpleaños iba a ser especial. La familia se reunió por primera vez bajo su techo. Vinieron parientes de lejos para conocer al niño. En el patio trasero, Helga sirvió vino y aperitivos. Solo Jonas faltaba. Se sentía enfermo con fiebre, náuseas y dolor de cabeza todo el día. No fue extraño, aunque el día anterior Jonas había bebido mucho whisky antes de que llegaran los invitados. Su padre y madrastra, Sr. y Sra. Cooper, y su hermanastra Dorothy, que era 10 años más joven que él. Helga insistió en la reunión familiar. Jonas estaba en contra de ello. Siempre evitó contacto con su familia. Nunca entendí la razón, pero esta vez, bajo la presión de su esposa, Jonas cedió. Exageró su enfermedad para evitar a su familia. El padre de Oliver se encerró en su estudio. Dorothy quería verificar su estado, pero Helga la detuvo con un no rotundo. Ella dijo que Jonas necesitaba descansar. Cuidé de Oliver. Pero al ir al baño, el niño se coló secretamente para ver a su papá. Vi globos flotando por la puerta abierta del estudio y supe que el pequeño estaba allí. Jonas estaba en el sofá con el rostro inmóvil como una figura de cera. El niño estaba junto al sofá, mirándolo y sollozando en silencio, con las manos en el pecho. La manta de su padre se deslizó, mostrando su mano azulada. Parecía un tronco grueso. El niño lloró, se lanzó a mis brazos. Otra puerta se abrió en el estudio profundo. Llevó a Oliver al dormitorio de sus padres. Helga salió pálida pero sin mover un músculo en su rostro. Me hizo un gesto con la mano para que llevara al niño lejos. Escuché su llamada al servicio de emergencia y respuestas precisas. La compostura era su característica principal. Los médicos llegaron rápidamente y confirmaron que Jonas había muerto mientras llevaban el cuerpo a la ambulancia. Escuchamos un grito femenino. Era Helga. Todos corrieron hacia ella y la habitación de Jonas. La vi tan vulnerable por primera vez. Ella sostenía su mano herida en el pecho. Al lado, una serpiente enrollada en el suelo. Levantó la cabeza y miró a Helga. Su cola temblaba. Escuchamos la cascabel amenazante. No podía creerlo. Las serpientes nunca entraban en casas aquí, menos en la ciudad. Los médicos no se acercaron a la cama. De repente, el señor Cooper lanzó una manta sobre la serpiente. Hubo silencio. Luego, con cuidado tomó la manta con la serpiente. La llevó al estudio de Jonas. La señora Cooper dijo a los médicos que la serpiente era peligrosa y Helga necesitaba un antídoto. Fue llevada al hospital. Control de animales se llevó la serpiente. Un silencio depresivo cayó sobre la casa. Oliver finalmente se durmió. Médicos le dieron un tranquilizante. Pobre chico. Murió su padre y la serpiente mordió a Helga. Mucho estrés para el niño pequeño. Y todo esto en su cumpleaños, al cual había esperado con ilusión. Helga siempre estaba distante de su hijo. Jonas adoraba al niño, pero rara vez estaba en casa. En el último año, bebió mucho y regresó tarde. Los cónyuges tenían más escándalos, principalmente por el dinero o la falta de él.
Helga se reunió con los padres de Jonas para pedir ayuda financiera y evitar la pérdida de su casa debido a los préstamos bancarios. Solo me preocupaba que los padres de Jonas supieran tanto sobre las serpientes. Y que apareciera en la casa el día que vinieron fue muy sospechoso. Llamé al hospital. Dijeron que a Helga le dieron el antídoto y su condición era estable. Jonas murió por la misma causa. Veneno de serpiente. Médicos hallaron mordeduras en su piel, pero sospechaban mayor dosis de veneno en su sangre. Solo esperábamos los resultados del examen. Toqué la puerta de Dorothy, quien lloraba. Me disculpé y cambié el tema a las serpientes con cautela. Sus padres tenían una granja de serpientes y extraían veneno para farmacéuticas. Dorothy sabía mucho sobre ellas. Así que pensé que Jonas también, pero estaba equivocado. Siempre entraba en pánico y se enfadaba cuando sus padres mencionaban a la valiente Dorothy. Encontré datos Granja Cooper en línea. Llamé a la sección de información. Dije ser policía y pregunté por serpientes de cascabel y su cantidad. Un gemido vacilante salió del receptor. La voz femenina me dijo que hasta hace poco había 5 de ellas. Pero el otro día una serpiente desapareció, es decir, escapó. Especialistas enviados a buscarlo. ¿Podría ser coincidencia? Fue extraño, ¿no crees? Considerando que la misma serpiente apareció en nuestra casa. Fui a verificar a Oliver. El niño dormía profundamente. Me apresuré a la habitación de sus padres, buscando algo que Helga apreciaba. Un cuaderno con letras doradas. Ella escribía en él todas las noches. Probablemente era su diario. Helga asistió a un terapeuta y, siguiendo su consejo, anotó sus experiencias emocionales, aunque, ¿qué sentiría una criatura tan desalmada? Sorprendentemente, el cuaderno estaba al lado de la cama. Lo tomé y volví a la habitación de Oliver. Hace un año, Helga dejó una nota mientras Oliver estaba enfermo y hospitalizado. Recordé ese episodio. Tratamiento costoso y chequeos diarios. La familia dejó de pagar préstamos y gastó todos sus ahorros en el niño. Helga suplicó a Jonas que tomara el dinero de sus padres, alegando que Oliver era su único nieto y el favorito de su hija. Ella escribió que... Leí la oración de nuevo. Helga dijo que Oliver era el hijo de Dorothy y se quejó de por qué ella y Jonas tenían que soportar los costos de un hijo ajeno. Jonas se negó a aceptar dinero de su familia. Oliver gritó en su sueño y puso su cabeza en mi regazo. Le acaricié su cabello rojo, pensando en los mechones de Dorothy. El niño confesó haber soñado con una serpiente. Claro, dije, lo viste por primera vez, así que te asustaste. No fue la primera vez, pero el segundo, Oliver me corrigió. Había visto la serpiente hace poco. Su abuela se lo mostró a él. La palabra se atascó. Luego, en la habitación de los Cooper, exigí explicaran cómo trajeron la serpiente aquí y presumieron ante el niño. La señora Cooper parecía una serpiente en ese momento. Ella no parpadeó. A través de los dientes apretados, ella siseó que la muestra era segura. Luego sacó una botella de vodka con una serpiente real conservada en alcohol como regalo para Jonas. Jonas, temiendo a las serpientes desde niño, habría tenido un ataque al corazón al ver ese regalo. Si su corazón no se hubiera detenido antes. Les pregunté por la serpiente de cascabel desaparecida de la granja. Los Coopers se miraron. Parecían conscientes. El padre de Jonas negó y prometió que nunca dañaría a su familia. ¿Qué podría interponerse entre ellos y Jonas? ¿Por qué no habían hablado tanto?
El señor Cooper apretó la mandíbula sin decir nada. Regresé a casa de Dorothy. Puse dibujos y auriculares en Oliver. Me senté frente a la niña y le dije que sabía era su mamá. Dorothy miró tiernamente a Oliver y confesó haberlo tenido a los 15 años. Demasiado joven para ser madre. La señora Cooper no apoyaba a su hija y quería que el niño fuera adoptado. Jonas lo salvó, ya que se había casado recientemente y convenció a Helga de adoptar a su sobrino. Ella estuvo de acuerdo, considerando que el padre del niño era su hermano Niels, quien trabajaba para los Cooper. Fue el primer amor de Dorothy. Dorothy no le dejó hacer más. Pero Jonas y Helga pasaron por allí y tuvieron una fiesta. Dorothy apenas recordaba esa noche, excepto que Niels la tomó por la fuerza. Hacía frío, oscuro, rápido y brutal. Despertó, su padre la arropaba, prometiendo encarcelar al bastardo. Pero ella le suplicó que no, porque amaba a Niels. Su padre solo gemía. Al día siguiente, el joven fue despedido. Dorothy temió que Oliver fuera como él, pero no sucedió. Mostró la cuenta de Niels en Instagram. La foto me dejó sin palabras. Lo reconocí. El chico con un tatuaje de dragón en su brazo. Antes de los invitados, Oliver y yo regresamos por mi billetera olvidada en casa. El hombre le dio a Helga una caja como regalo. No estaba feliz de que volviéramos antes. En ese momento pensé que Helga temía arruinar sorpresa para Oliver. ¿Había serpiente en caja? Teóricamente, Niels podría robarlo. Conocía la granja, a los trabajadores y los dueños ausentes. ¿Por qué Helga querría una serpiente venenosa? Reví el diario y los eventos pasados. La confianza de Jonas irritaba a Helga, y su actitud suave hacia el niño despertaba sospechas en ella. Helga hizo prueba de ADN y mostró que Niels no era padre de Oliver, sino Jonas. ¿El señor Cooper lo sabía? ¿Había ocurrido esa noche? ¿Ocultó esto para culpar a Niels? ¿Por qué el padre y el hijo se evitaban por este vergonzoso secreto? ¿Y si Helga le dijera a los demás que Jonas es el padre? Si Dorothy supiera que su hermanastro la violó, ¿podría matarlo? ¿Y la señora Cooper? ¿Podría vengarse por su hija? Me apresuré al estudio de Jonas. La dosis del veneno en su sangre era alta. Entraría de otra forma. Busqué en todas partes, pero no encontré nada. Vi algo blanco entre la parte trasera y el cojín. Una tapa de jeringa. El asesino inyectó veneno a Jonas borracho, y el alcohol aceleró la intoxicación. La serpiente podría ser el golpe final para cubrir la marca de la inyección y atacar a Helga. ¿Fue un accidente? No perdí tiempo y llamé a la policía. Juntos buscamos la casa. Hallamos un nicho oculto en la pared del cuarto de Helga y Jonas, con la caja que Niels trajo y una jaula con ratones para alimentar a la serpiente. Las huellas de Helga se encontraron en la tapa de la jeringa, que finalmente se encontró por accidente en la alcantarilla. Tenía rastros de veneno adentro. Helga quería venganza. Jonas le había sido infiel con su hermanastra. Por su culpa ella se peleó con su hermano, y él hizo que ella cuidara del hijo de él y Dorothy. Odiaba a su esposo, y quería que muriera de su mayor fobia, una serpiente. Ella quería que sospecharan de su familia. Su hermanastra era su amante. Su padre difamó a Niels, y su madrastra, quien tanto deseaba deshacerse de su nieto. Me mareé. La historia fue sorprendente. Nunca había visto serpientes vivas, pero resultó que había vivido entre ellas todo este tiempo, en su nido.
¿Sería Dorothy una buena madre? ¿Podría proteger a Oliver de las serpientes que encontraría en su vida? Me llamo June, ratona de biblioteca. Amo leer en noches tranquilas y solas. Trabajo como bibliotecario para estar cerca de los libros. Estaba muy contento con mi vida y no quería cambiar nada. Mientras planeamos, el destino cambia nuestros planes. Mi casera murió y su hija venderá el piso. El complejo en el que me mudé era un conjunto de 10 bungalows en un área cerrada, pero en ese momento solo 2 de ellos eran habitables. 2 pisos, uno de ellos ocupado por los dueños, el otro alquilado. Los otros bungalows todavía estaban en construcción. Debido a las molestias causadas por las obras, me dieron un buen descuento. Estuve de acuerdo. ¿Quién sabía cómo resultaría? En una de mis mañanas, paseaba a Dashiell, mi terrier escocés. Algo golpeó en el sitio de construcción y el perro se escapó. Alejandro, uno de los trabajadores, me ayudó a encontrarlo. Le invité a tomar café. Dashiell no podía dejar de mirar a Alex y hasta intentó lamer su café. Nos reímos y bromeamos que mi perro era adicto al café. Tomar café antes del trabajo y charlar se convirtió en nuestra tradición. Así supe que Alejandro era de México. Mateo también vivía aquí. Como otros trabajadores ilegales, vivían en remolques cercanos y trabajaban 14 horas al día. Pero Nicholas, el dueño, nunca estaba satisfecho con su trabajo y buscaba razones para pagar menos. Encontrar otro empleo era arriesgado. Había otro remolque cerca de los constructores. «Eso es Mad Sam», dijo Alex, un hippie errante que eligió este lugar para estacionar su remolque. Nicholas llamó al hombre peligro de incendio y ojo en el vivero, discutía con Sam, quien se quejaba de la invasión de los derechos del músico. Un día, apurado para ir al trabajo, vi una pelea entre Nicholas y Alejandro. El dueño gritó al joven, lo humilló y lo empujó. Alex cayó. Luego se levantó y atacó al dueño. Mateo apenas lo alejó. Vi a la esposa del dueño, Emily, por primera vez. Era baja, bonita y joven. Nicholas parecía mayor. Emily intentó calmar a su esposo, pero él la agarró y arrastró al bungalow. Ella regresó después. Vi a Alejandro quitarse la sudadera. Ella se ofreció a lavarla. Al día siguiente, de vuelta del trabajo, vi a la policía en el recinto cercado con cinta. Emily lloraba, temblando, en el hombro de un oficial. Se desmayó y llamaron a una ambulancia. Un policía trajo la sudadera ensangrentada de Alejandro, diciendo que el sospechoso huyó. Hallaron el cuerpo de Nicholas en una zanja. El dueño fue apuñalado. El cuchillo se encontró cerca, sin rastros. Dado el conflicto reciente, Alejandro fue el sospechoso. Mi reacción inicial fue alejarme de esta historia de horror americana, pero no podía creer que Alex realmente pudiera hacer eso. Quería ayudarlo, así me quedé. Pensé que la construcción pararía tras la muerte de Nicholas, pero pagaría a los obreros. Días después, la policía volvió, esperando a Alejandro. Me preguntaron si lo vi. Dije no lo vi tras el asesinato. Al llegar a casa sentí una mano en mi boca. Soy yo. Alex susurró, no te haré daño. Por favor, no grites. Asentí en acuerdo y él me dejó ir. Me dijo que se escondía de la policía y pensó que no lo buscarían en mi casa. Vio dónde dejé mis llaves y las usó. Tras una pausa, negó haber matado a Nicholas. Entendí que cualquiera podría tomar su sudadera. Después de que la policía dejó el lugar, Alex también se fue. Acordamos que le contaría todo lo que descubrí esa noche. Me desperté con voces afuera. Me acerqué a la ventana, pero estaba oscuro y no podía ver nada. Pero justo cuando estaba listo para volver a la cama, vi a un hombre que se tambaleaba hacia los remolques. Luego cayó y dejó de moverse. Era Mateo. Estaba inconsciente. Emily estaba presente y asustada.
Le pedí que llamara al 911 y susurró que había un hombre de 35 años inconsciente y alérgico a los antibióticos. Me resultó curioso que ella supiera tantos detalles, pero me enfoqué en sus delicadas muñecas. Estaban asustados, pero no pude pensar porque Emily dejó caer su teléfono y se desmayó. 2 cuerpos inconscientes en la noche. Fue demasiado. Conocí a los médicos. Llevaron a Mateo al hospital y trajeron a Emily en sí. Luego la llevé a casa. No pude dormir hasta la mañana. Los días siguientes fueron tranquilos. Fui a ver a Mateo al hospital y descubrí que había sido envenenado. Si no lo hubiera visto, habría muerto esa noche. Alex se coló en mi bungalow, pero no tenía noticias para él. Me di cuenta de que no había visto a Emily en mucho tiempo, así que decidí pasar y preguntarle si necesitaba algo. Entré a su puerta abierta, la llamé, pero nadie respondió. Decidí buscarla. No estaba en la habitación de al lado, pero vi una maleta casi llena en el sofá. Junto a ella había un álbum de fotos abierto. Emily obviamente estaba mirándolo cuando algo la distrajo. Me quedé allí, pasando sus páginas, viejas fotos familiares, una hermosa pareja joven con una niña, Emily y sus padres aparentemente. La foto de Emily de niña posando con un hombre llamó mi atención. Sí, fue Nicholas. Pero no podrían estar saliendo cuando Emily estaba en la escuela, ¿no? Verifiqué el lado opuesto de la imagen. Había algo escrito allí que luego fue cubierto con corrector. Encendí la lámpara y acerqué la imagen a la luz, esperando poder leerla. Funcionó. Para mi ahijada de su padrino, decía la firma. El amor puede unir a personas diferentes, creando uniones extrañas. Una mujer puede vivir con su yerno, o un hombre puede tener una aventura con su nuera, pero nunca había oído hablar de un padrino y su ahijada. Me encontré con un sobre con recortes de periódico. Los titulares eran aterradores. Magnates inmobiliarios muertos en su hogar. Tragedia en la fiesta de Navidad en la mansión del millonario. La heredera de John Graham intentó suicidarse. Solo leí estos antes de oír el portazo de la puerta principal. El sobre incluía un testamento para Emily. Pero ni lo miré. Puse las cosas donde las había encontrado y me apresuré al pasillo. El dueño no esperaba encontrarme aquí. Murmuré que estaba preocupado y me escapé. Necesitaba hablar con Alejandro, pero el remolque de Matt Sam desapareció después de la visita policial. No tenía los contactos de Alex antes, así que tuve que esperar hasta que él apareció por sí mismo. Hasta entonces, decidí investigar todo lo posible sobre la historia de los magnates. Al investigar en línea y revisar periódicos y revistas, encontré muchas cosas interesantes. Emily resultó ser millonaria. Era heredera de Anna y Eric Grams, magnates de bienes raíces fallecidos hace una década en su nueva mansión. High encendió el fuego en la chimenea, pero la ventilación estaba rota, así que se rindieron. Emily se quedaba en casa de su amiga. Su padrino la cuidaba. Sentí que la solución al misterio de la muerte de Nicholas se acercaba mucho. Aún me faltaban piezas para completar el rompecabezas. Quería compartirlo con Alex, así que colgué carteles con la foto de Dashiell que decía «Perro único perdido», «Recompensa» y mi número de teléfono en el vecindario. Alejandra entendería el mensaje. Mis posibilidades eran pequeñas, pero aún así. Mad Sam me llamó y dijo que Alex vendría a verme pronto, enviándome su número de teléfono. En mi camino a casa, vi a Emily ir en su coche y decidí ir rápidamente a su bungalow. Esta vez estaba cerrado. No encontré la llave. Di vueltas hasta encontrar una ventana abierta en el primer piso. Para subir, utilicé un gnomo de jardín que abundaba en el patio. Me encontré en el baño. Vi una prueba de embarazo usada y pastillas para las náuseas en un estante. Por eso, Emily se desmayaba con frecuencia. Fui rápido a la sala, seguro de encontrar lo más importante en la maleta. El álbum de fotos estaba arriba. Encontré el testamento. Según esto, Emily podría usar la riqueza después de cumplir los 21 años. Antes de eso, su tutor estaba a cargo. También encontré su licencia de conducir en la maleta. Según eso, ella tenía 23 años. Nicholas cuidó de su ahijada y ella se quedó con él en lugar de vivir su propia vida. De repente, me di cuenta que debía irme antes de que Emily cogiera su licencia, lo cual ocurrió después. Por suerte no estaba en casa.
Al día siguiente, llamé a Alex al regresar del trabajo. No respondió. Al acercarme a mi bungalow, vi la puerta abierta y pensé que él estaba adentro. Entré diciendo, «Hola, ¿por qué no respondes a mis llamadas?» «¡Corre!». Alejandro, sentado junto a la chimenea con el brazo torcido de manera antinatural, gritó. La puerta tras de mí se cerró de golpe. Tarde, oí la voz de Emily. «Junio, si quieres ser parte, adelante. No intentes jugar conmigo, tengo una pistola». Vi que Alex estaba esposado a la rejilla de la chimenea. Emily me puso una esposas en la muñeca y me ordenó sentarme junto a él y enlazar la otra a la reja. Ella dijo que me vio buscando el remolque de Mad Sam y colgando carteles del perro perdido, que paseaba 2 veces al día. Ella entendió que buscaba a Alejandro y tenía razones para colarme en su casa. Emily vio sorpresa en mis ojos y explicó que había encontrado la horquilla que vi en mi cabeza en su baño. «¿Notas lo tranquilo hoy?», ella preguntó. «Despedí a todos. Nadie escuchará disparos. Dejaré la pistola con Alejandro. Al encontrarte, creerán que él te mató y se suicidó. Dijiste, has ideado un buen plan. ¿Pero qué le dirás a tu hijo? ¿Por qué mataste a su padre?». Emily parecía poseída por el diablo. «¿Padre? ¿De mi hijo? Prefiero morir a permitir eso». El disgusto deformó su bonita cara. Emily habló. Todos los cargos que la habían agobiado por años, finalmente fueron liberados. Tenía 13 años cuando sus padres murieron. Nicholas se apoderó de todo y la controlaba, verificando su ubicación, acciones y gastos. No quería perder su empleo, así que limitó la comunicación de Emily con los demás y pronto la presentó como su esposa. Ella culpó a Nicholas por la muerte de sus padres. Él construyó la mansión en la que se mudaron. Él estaba en la fiesta, pero se fue antes de que murieran sus padres. Demasiadas coincidencias. Probablemente sabía del testamento y planeó todo de antemano. Emily intentó suicidarse, pero Nicholas la salvó y amenazó con enviarla a un asilo y asegurarse de que no accediera a su dinero tras su muerte. «Tuve que actuar», dijo Emily, «pero ¿qué podría hacer yo solo?». Entonces, ella comenzó una aventura con Mateo. El embarazo no estaba en sus planes. Fue un accidente. Nicholas se enfureció al saberlo. Fue la primera vez que la golpeó. Emily tomó el cuchillo y lo apuñaló por la espalda y varias veces en el corazón. Luego, manchó la sudadera de Alejandro con la sangre de Nicholas y la puso en su remolque mientras tomábamos café. Mateo la ayudó a poner el cuerpo en el hoyo. ¿Y luego envenenaste a Mateo?, pregunté. ¿Crees que no dará pruebas al saber que lo usaste? Me ocuparé luego, dijo Emily, poniendo la pistola en mi cabeza. Tenía miedo. Cerré los ojos. El disparo sonó, pero no morí. Alejandro me empujó lejos. Emily le disparó, pero falló. La policía irrumpió en la casa. La empujó al suelo. Le quitó el arma. La esposó. Resultó que Alex llegó con Mad Sam, quien se quedó cerca por si necesitábamos huir. Sam se dio cuenta de lo que Emily planeaba. Llamó a la policía. Dimos testimonio. Alejandro enfrentó la deportación. Dijimos que estábamos comprometidos y presentamos la solicitud de matrimonio. Así cambia tu vida. Planeamos, pero el destino actualiza nuestros planes. Aprendí que el amor hace milagros aún sin sospecharlo. Este problema empezó por amor. Y luego, el amor me salvó.